la colonia Condesa es lo que nos reporta precisamente. Y de último momento, Javier, también el Sismológico Nacional señala que el reporte revisado del sismo de las 13 horas con 14 minutos le asigna una magnitud de 7.1. Se trató de un solo evento sísmico en los límites de Morelos y Puebla. Con esto rectificamos la información que en un inicio justamente el sismológico daba de que se habían tratado de dos sismos con diferencia apenas de 2 segundos, uno en Morelos, el otro en Puebla. El sismológico está confirmando en este momento que se trató solo de un sismo con esta magnitud de 7.1 que se registró a las 13:14 horas en los límites, repito, con Morelos y Puebla, donde justamente ya le mencionábamos, allá en Morelos, severas afectaciones, particularmente en la ciudad de Cuernavaca y los municipios aledaños, donde lamentablemente sí tenemos que informarle que hay derrumbes, hay edificios caídos, la Torre Latinoamericana ahí en Cuernavaca, la Catedral de Cuernavaca con algunos daños también, la Torre San Diego ahí en Cuernavaca, y donde también evidentemente están pidiendo a la población tranquilizarse, no regresar a los edificios y atender por supuesto también estas medidas y estos informes de protección civil, lo mismo que se está haciendo justamente aquí en la Ciudad de México, donde le informo también, si nos está usted sintonizando, no hay transporte público por el momento en esta importantísima avenida de la Ciudad de México, que es el Periférico. Por el momento no hay transporte público. Lo mismo está informando justamente el sistema de transporte Metro, donde señala que debido justamente a este sismo se registra falla en el servicio eléctrico en la línea 8, en la línea 12, en la línea A, en la línea 4 y en la línea 5. Por lo tanto, están ofreciendo servicio provisional de Guelatao a Pantitlán, esto refiriéndome a la línea A, en ambas vías. Es lo que está también informando el servicio de transporte Metro aquí en la Ciudad de México. Bueno, Luis Armando, La Madrid está en Puebla, otra de las zonas severamente sacudidas por este terremoto. Luis Armando, adelante. Minutos antes de la 1:30 de la tarde, aquí en Puebla se sintió un fuerte sismo de mayor intensidad del pasado jueves 7 de septiembre, que tuvo epicentro en las costas de Chiapas. La gente pues rápidamente empezó a salir de los lugares donde se encontraba. En varias calles del centro, como ustedes pueden ver aquí a mi espalda, se encuentran acordonadas, ya que algunos edificios cayó parte de las cornisas, incluso en la escuela de la UAP que está aquí a mi espalda, dicen que hay gente atrapada. Aquí viene una de las ambulancias que va a entrar por este lado, vamos a hacer a un lado. Toda la gente suspendieron las actividades, toda la gente está en la calle. Como ustedes pueden ver, hay material de los edificios que se derrumbaron. Hasta el momento hay poca información. La señal de los teléfonos celulares es prácticamente nula. Es imposible comunicarse a otro número, incluso a través de las redes sociales. La gente está siendo trasladada a lo que es la explanada del teatro principal, aquí a escasas 3 calles de lo que es el centro de la ciudad capital de Puebla. Afortunadamente, pues no se han visto derrumbes mayores aquí en la parte del centro. Y es lo que alcanzamos a ver. Sabemos que este sismo se alcanzó a percibir en gran parte del sureste mexicano, incluso hasta Centroamérica. Bueno, es una imagen impresionante del derrumbe de este edificio, el Nicolás San Juan. Vamos a escuchar. Nicolás San Juan es esta calle en la colonia del Valle, en la Ciudad de México. De momento no le podemos informar si se trata de oficinas o se trata de vivienda. Se trata de un edificio de departamentos. Vemos que era un edificio con una antena, con una antena al interior. Al momento del temblor, una persona que estaba grabando con su teléfono celular, pues captó este derrumbe. Insistimos, es la colonia del Valle.
en la Ciudad de México. Sí, una de las colonias, Javier, justamente, que ya mencionábamos desde el inicio de esta transmisión, donde se reportan justamente la mayoría de los daños. Esta colonia del Valle se suma a la colonia Condesa, a la colonia Guerrero, a la colonia Centro, y es una imagen que tristemente tenemos que señalarle justamente. Y a estos informes que dan las autoridades también podemos confirmarle que también Puebla y Veracruz se unen a estos estados donde se han suspendido las clases en todos los niveles, así lo han dado a conocer sus respectivos gobernadores. Por lo tanto, le confirmo, la Ciudad de México, Puebla, Guerrero y Veracruz se han suspendido las clases en todos los niveles, por lo pronto hasta el día de hoy. Estamos tratando de establecer comunicación con las autoridades médicas, las autoridades del Seguro Social, para ver qué reporte tienen las afectaciones en los hospitales, y algo que tiene pues con muchísima incertidumbre a los padres de familia, las guarderías. Por lo pronto, la guardería del Seguro Social, la número 8, que está ahí en Paseo en la zona de Reforma, indica que todos los niños están bien, esta guardería, que los niños están a resguardo seguro y que serán, desde luego, esperarán con toda la paciencia y toda la tolerancia y cuidando a los niños hasta que los padres puedan acudir por ellos en las calles de Toledo y Cuauhtémoc. ¿Qué ha pasado en la Cámara de Diputados? Maxi Peláez, estabas ahí al momento del terremoto. Así es, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Tremendo susto aquí en la Cámara de Diputados. Fíjate que este movimiento telúrico pues prendió todas las alertas de la Protección Civil, y quiero decirte que hay daños en la Cámara de Diputados, en sus inmuebles. Hay 10 edificios en este complejo legislativo, Javier, que ya se reportan daños. Se han suspendido ya las actividades. Estábamos en plena sesión en el recinto parlamentario. Vimos cómo el candil pues se mecía de manera amenazante aquí en el salón de sesiones. La alerta sísmica sonó exactamente cuando ya estaba el movimiento telúrico. Pues quiero decirte que todo mundo salió pues a abandonar todos los edificios. Ya hicimos un recorrido, Javier, hemos enviado algunas imágenes que pudimos captar de cómo se desprenden los plafones, algunas de las paredes que tienen también mosaicos aquí en la Cámara de Diputados. Y bueno, por lo pronto, Javier, te confirmo que el área de Protección Civil ha decidido ya suspender las actividades aquí en la Cámara de Diputados. Están haciendo una revisión a los edificios de la Cámara de Diputados. Quiero decirte que también hay algunas personas que resultaron lesionadas. Estamos hablando de que hubo personas que sufrieron fracturas en manos, brazos, otras en la cara también. Fueron atendidas ya por las ambulancias que se dispusieron aquí en el Palacio Legislativo. Y también en este momento el presidente de la Cámara de Diputados ha informado que también el día de mañana, Javier, se suspenden las actividades de todo tipo aquí en la Cámara de Diputados, porque te digo, se tiene que hacer una revisión minuciosa de toda la infraestructura, que son 10 edificios, Javier, y un CENDI que es para los trabajadores de aquí de la Cámara de Diputados. Javier, es lo que te tengo de este movimiento telúrico que ha sacudido la Ciudad de México, y que también aquí, pues bueno, la crisis nerviosa la sufrimos todos. Y bueno, se suspenden actividades aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Javier. Maxi, te vamos a agradecer que también un poco más adelante nos hagas una descripción de lo que se está viviendo en los alrededores de la Cámara. Sabemos que ya fueron desalojados, y para darle también una dimensión de lo que significa un desalojo de la Cámara de Diputados, son miles de personas, no son solo los legisladores, son miles de trabajadores que acuden cotidianamente a la Cámara. Así es, Javier, te puedo decir que en el momento del temblor aquí en la Cámara había aproximadamente 6,000 personas, tanto trabajadores, visitantes como diputados, y todos tuvimos que salir, pues ahora sí que a ponernos en resguardo a las zonas que se han designado como más seguras aquí dentro de la Cámara de Diputados. Pero un temblor que la verdad generó muchísima crisis nerviosa, y bueno, ya estamos dando cuenta también de los daños que se han ocasionado en la Ciudad de México. Y por supuesto, Javier, nosotros nos estamos desplazando en este momento a las zonas aledañas de la Cámara de Diputados también,
para dar cuenta precisamente de las consecuencias que dejó este temblor aquí en la Ciudad de México, Javier. Con mucho cuidado, Maxi, estaremos en comunicación contigo. El presidente Enrique Peña Nieto está ya por realizar un sobrevuelo en la zona metropolitana, en las zonas afectadas por este terremoto, por el terremoto de esta tarde. El aeropuerto está sin actividad, el aeropuerto está sin vuelos, pero está la base militar de Santa Lucía, desde donde despegará el presidente para realizar este vuelo, para tener información de lo que ha sucedido en la Ciudad de México. Sí, Javier, y a esta lista justamente de edificios con algunas afectaciones, con algunos daños que ya precisamente nos platicaba Maxi, de estos daños en el edificio de la Cámara de Diputados, se suma también daños en algunas estructuras de CU, del Estadio Azteca, del TEC de Monterrey, de la Ciudad de México, y a esto, si te parece bien, vamos a agregar el edificio del Servicio Nacional de Empleo en el Metro Etiopía, el edificio en Xola, esquina con Bolívar, el pavimento que ya lo mencionabas exterior, este socavón que se generó ahí en la Terminal 2. La Terminal 2. Ajá, Niños Héroes y Galicia en la Benito Juárez, Yucatán y Querétaro en la Colonia Roma, Hamburgo y Génova en la zona rosa, una zona también bastante complicada y sobre todo sensible a este tema de los temblores, una escuela en Chihuahua y Orizaba también en la Colonia Roma, Gabriel Mancera y Escocia en la Colonia del Valle, aunado a este edificio que ya mencionábamos había colapsado en Nicolás San Juan. También hay daños en el Soriana de Tasqueña, en una tienda departamental, y esto que le mencionábamos en algunos edificios del TEC de Monterrey, del Campus Ciudad de México, y Miguel Negrete y Niños Héroes también están reportando nuestros compañeros reporteros algunos daños estructurales en edificios y algunas casas. Bueno, estamos viendo la forma en la que salían. En algunos edificios sí la gente desalojó de acuerdo al protocolo, de acuerdo a las medidas. En otro, la crisis nerviosa ganó y la gente corría, como lo veíamos en este momento. Lo que se tiene que hacer ahora es continuar con la revisión de las afectaciones, continuar con una evaluación de los daños que ha tenido este terremoto. Sí hay derrumbes, sí hay una situación lamentable por este terremoto en la Ciudad de México, en la zona conurbada, en Morelos, en Puebla también. Poco a poco comienza a fluir esta información de los derrumbes. No hay de momento una información ni siquiera preliminar de pérdida de vidas o de lesionados, pero suponemos por las imágenes que estamos viendo que no tardarán en llegar las malas noticias. Esperemos que no sea así, esperemos que solo sea esta situación de derrumbes, pero la experiencia nos dice que muy probablemente se tenga un saldo fatal en las próximas horas. Y a esto que mencionabas justamente, Javier, atender mucho los llamados de protección civil, porque se han reportado algunas fugas de gas en algunas zonas de la ciudad. En algunas zonas no hay servicio eléctrico, pero en la medida de lo posible evite utilizar luces, ¿no? Claro. Ante cualquier fuga de gas, evidentemente esto podría ser fatal. Marilú García, en Cuernavaca, Javier. Adelante, Marilú. Hola Javier, así es, los saludo desde el estado de Morelos, en donde se han registrado considerables afectaciones. Hasta el momento se tiene conocimiento de edificios colapsados, inclusive con clínicas médicas que han sufrido afectaciones. Sin embargo, de acuerdo al reporte oficial, la atención médica sí se está prestando en los diferentes nosocomios del estado de Morelos. También hay reporte de casas afectadas, distintos edificios colapsados, y extraoficialmente se ha dado a conocer la muerte de 5 personas a consecuencia de este terremoto registrado el día de hoy. Las autoridades de protección civil continúan haciendo un recorrido por las diferentes zonas del estado de Morelos para conocer la situación y para tener un reporte ya oficial, pero también les puedo comentar que hay iglesias que han sufrido daños, hay ayuntamientos, edificios que también han sufrido considerables afectaciones, y poco a poco pues se va haciendo la suma de la situación. Les comento que se fue la luz, por lo tanto tampoco hubo semáforos, y esto generó muchísimo caos, además de, por supuesto, el susto que se registró por todos lados y la tensión que hubo por muchos momentos. Comentarles que nosotros íbamos justo transitando en un vehículo y todos tuvimos que orillarnos dada la situación,
y lo fuerte que se sintió el temblor aquí en el estado de Morelos. Se menciona que hay municipios como Yecapixtla, Cuernavaca, Jojutla, Zacatepec que están registrando las mayores afectaciones. Sin embargo, como les comento, pues este recorrido se sigue haciendo para dar un reporte ya más exacto acerca de cuántos edificios están dañados y de cuál es la situación real en el estado. Sí, hablaban también de la Torre San Diego, de la Torre Latinoamericana y de la Catedral ahí en Cuernavaca con afectaciones, Marilu. Efectivamente, en el caso de la Torre Latinoamericana, la antena de una radiodifusora se vino abajo junto con parte de la edificación. Esta se encuentra en una zona bastante céntrica aquí en Cuernavaca, lo que ha generado también pues que a través de las redes sociales haya muchísimo pues también tensión dada la situación y la magnitud pues de este edificio y de esta antena que se vinieran abajo. Hay otras afectaciones, sí, efectivamente, de algunos edificios históricos. Han sufrido algunas afectaciones, se está haciendo el recuento, inclusive en el mismo edificio de Lina se registraron afectaciones. Ellos mismos han dado a conocer que va a haber pues un recorrido para conocer cuál es la situación. El Palacio de Cortés, también a un costado hay afectaciones, por lo cual pues también será un recorrido para conocer qué es lo que está ocurriendo. Son varias iglesias históricas, en el caso de una de ellas incluso pues la cúpula se vino abajo, por lo cual pues, la situación es bastante complicada aquí en el estado de Morelos. El castigo ha sido severo, estamos ya recibiendo información con mayor precisión. Hay un saldo fatal allá en Morelos, nos indicas de momento 4 personas muertas. Reporte extraoficial es de 5 personas sin vida, 5 personas sin vida, sí. ¿Sabes en dónde? ¿Sabes bajo qué situación? No, aún no se ha dado a conocer. Las autoridades solamente dieron a conocer extraoficialmente que tenían el dato de 5 personas. Sin embargo, no quisieron revelar más información debido a que quieren esperar hasta tener conocimiento exacto de qué es lo que ocurrió y en dónde ocurrió para poder pues dar una información exacta y no causar más tensión de la que ya existe aquí en Morelos. Muy bien, Marilu, volveremos contigo. Vamos rápidamente con Vicente Gálvez. Vicente, estás con el presidente Peña. Así es, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en la base de Santa Lucía, en el Estado de México. Nos encontramos volando a una gira para precisamente visitar a los damnificados a Oaxaca y el presidente fue enterado de este terremoto todavía en vuelo a unos minutos de aterrizar en la base aérea militar número 2 de Ixtepec, donde tomó la decisión de regresar el avión a la Ciudad de México. Ya en vuelo, el presidente nos informó los primeros detalles sobre este sismo, de los cuales tenía hasta ese momento, y se ha tomado la decisión de que el presidente, una vez que aterrizó aquí, realice un sobrevuelo en uno de los helicópteros de la Fuerza Aérea para visitar en algunas zonas de Morelos y también de la Ciudad de México y hacer un recorrido aéreo de una primera evaluación de los daños del aire que pueda hacer él, aunque ha tenido comunicación con los secretarios de Gobernación. Vicente, permítenos un segundo, tenemos comunicación a Los Pinos con Eduardo Sánchez, el vocero de la Presidencia de la República. Eduardo, ¿qué reporte le han dado al presidente de la República de este terremoto? Buenas tardes, estamos, como te informaba hace un momento, el presidente de la República está abordando un helicóptero para hacer un sobrevuelo regresando de Oaxaca, a donde no llegamos siquiera a aterrizar. Quisiera ser muy puntual en 2 recomendaciones. La primera, que la gente por favor permanezca en sus casas y dejen libres las avenidas para que puedan circular los vehículos de emergencia y se pueda atender con mucha mayor prontitud cualquier eventualidad que exista, como sabemos, en varios puntos de la ciudad. La segunda, que revisen bien sus instalaciones de gas y si perciben que sus viviendas no están seguras, por favor no ingresen a ellas. Y desde luego la tercera, el uso responsable de las redes sociales. No corramos rumores, no corramos información falsa. En este momento tenemos que estar todos muy atentos para que la solidaridad también pueda reflejarse en el uso responsable de las redes sociales. Eduardo, ¿estás volando con el presidente Peña Nieto? Afirmativamente, estamos a bordo de un helicóptero a punto de despegar de la base militar de Santa Lucía para que el presidente pueda hacer un sobrevuelo y conocer por sus propios ojos de lo que está ocurriendo en la ciudad. Eduardo, ¿podemos hablar con el presidente de la República? No, yo me encuentro atrás, él está hablando con
el secretario de la Defensa, el secretario de Marina. Bueno. Se cortó la llamada. Bueno, es el vocero de la presidencia. Regresamos con Vicente Gálvez. No sé si tenemos todavía comunicación con Vicente. Aquí sí, Javier. Vicente, el presidente entonces, ustedes, a ver Vicente, cuéntanos qué pasó en el avión cuando se enteraron del terremoto y qué vieron cuando regresaron a la Ciudad de México. Se decía que una vez que íbamos casi aterrizando hacia Oaxaca, al presidente se le informó ya que vuela con algunos de los secretarios de su gabinete y con el Coordinador Nacional de Protección Civil, quien fue el primero que empezó a recibir los reportes. Se hablaba de 2 sismos, de 2 epicentros distintos, sin embargo nos aclaraban que podía ser el mismo y la información que se tenía que podía ser un reflejo. Sin embargo, a los minutos comenzaron a llegar tanto al presidente como a sus funcionarios algunas imágenes, sobre todo de la colonia Roma y de la colonia Condesa, así también como al coordinador de Protección Civil, que daban ya una magnitud de lo que estamos enfrentando el día de hoy. El presidente tomó en ese momento la decisión de ya no aterrizar más en lo que es Oaxaca y de dar la instrucción a los secretarios, al secretario de Gobernación que se encuentra allá, de que regresaran las Fuerzas Armadas no indispensables que están atendiendo la emergencia de Oaxaca y Chiapas para regresar al centro de la ciudad y hacer frente a lo que ya se veía desde ese momento. La información hasta ese punto, en lo que ha sido el vuelo de regreso que nos tomó prácticamente 50 minutos, ha sido un poco confusa e incompleta y a cuentagotas, como te podrás imaginar. Sin embargo, el presidente decidió 2 cosas. Hacer este primer sobrevuelo, nos dijo, no sé si te haya aclarado el vocero alguna otra cosa, pero a lo largo del trayecto no pudo comunicarse con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, por lo que va a hacer este recorrido ya con los integrantes de su gabinete para hacer una evaluación aérea de los daños. Y te digo, está en instrucción ya de que las Fuerzas Armadas, los integrantes del Ejército y de la Marina, que no sean indispensables en emergencia de Oaxaca y Chiapas, regresen hacia el centro de la República para atender la emergencia en lo que es la Ciudad de México, Morelos y los probables daños que pueda haber en Puebla también.